Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo muy especial para todos los amantes de la Navidad y, al mismo tiempo, para aquellos que enfrentan el desafío de mantener a sus gatos alejados de su árbol de Navidad. En este vídeo, vamos a comparar y contrastar diferentes productos y servicios relacionados con los árboles de Navidad antigatos. Exploraremos todo lo que necesitas saber, desde una guía de compra, qué buscar en un árbol de Navidad antigatos. Reseñas de los mejores árboles de Navidad antigatos del 2024. Además, te mostraremos cómo montar y decorar un árbol de Navidad antigatos en casa y te daremos algunas soluciones de cómo crear tu propio árbol de Navidad antigatos. Si estás listo para crear una Navidad hermosa y libre de preocupaciones con tus felinos, quédate con nosotros. Te invitamos a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias con los árboles de Navidad antigatos. Nos encantaría saber de ti. 1. Guía de compra, ¿qué buscar en un árbol de Navidad antigatos? Comenzamos con nuestra guía de compra. Al elegir el árbol perfecto, es importante considerar varios factores para asegurarte de que no solo sea estéticamente agradable, sino también efectivo para mantener a tus gatos alejados. 1. Material del árbol. Los árboles de Navidad antigatos están disponibles en diversos materiales como plástico, metal y madera. Los de metal son altamente duraderos y difíciles de masticar, lo que los hace ideales para mantener a los gatos alejados. 2. Diseño y estructura. Opta por árboles con una estructura menos accesible para tus gatos. Los árboles con ramas más separadas y menos densas son menos atractivos para los gatos que buscan lugares para trepar o descansar. 3. Estabilidad. Asegúrense de que el árbol sea lo suficientemente estable para no volcarse fácilmente si un gato decide treparlo. Algunos modelos vienen con bases más pesadas para mayor estabilidad. 4. Fácil de montar y desmontar. Busca árboles que sean fáciles de instalar y desinstalar, especialmente si planeas cambiarlos cada año. Los modelos desmontables en secciones suelen ser más prácticos. 5. Estilo y decoración. Aunque la funcionalidad es clave, no olvides que el árbol debe encajar con la decoración de tu hogar. Existen árboles antigatos en varios estilos y colores para que elijas el que mejor se adapta a tu espacio. Al considerar estos aspectos, podrás elegir un árbol de Navidad antigatos que no solo protegerá tu decoración navideña, sino que también mantendrá a tus gatos seguros y felices. 2. Comparativa de árboles de Navidad antigatos versus tradicionales. Ahora, pasemos a comparar árboles de Navidad antigatos y los tradicionales. Entender las diferencias entre estos dos tipos de árboles puede ayudarle a tomar una decisión informada. 1. Materiales. Árboles tradicionales, generalmente de pino o abeto natural, ofrecen una fragancia auténtica y una apariencia clásica. Árboles antigatos, fabricados con materiales resistentes como metal o plástico, diseñados específicamente para disuadir a los gatos. 2. Mantenimiento. Árboles tradicionales requieren más mantenimiento, como riego regular para mantener las agujas frescas y evitar que se caigan. Árboles antigatos son más fáciles de mantener, no necesitan riego y son menos propensos a perder agujas. 3. Seguridad para mascotas. Árboles tradicionales pueden ser un riesgo para los gatos que tienden a morder ramas o jugar con las decoraciones. Árboles antigatos, diseñados para ser menos atractivos y seguros para tus gatos, reduciendo el riesgo de accidentes. 4. Costo. Árboles tradicionales, su precio puede variar dependiendo del tamaño y la calidad, pero suelen ser una opción más económica inicialmente. Árboles antigatos pueden tener un costo más alto debido a sus materiales especializados, pero su durabilidad puede justificar la inversión a largo plazo. 5. Estética. Árboles tradicionales ofrecen una apariencia natural y una amplia variedad de estilos y tamaños. Árboles antigatos vienen en diseños modernos y minimalistas, aunque con opciones limitadas en comparación con los árboles tradicionales. En resumen, mientras que los árboles tradicionales ofrecen una apariencia clásica y una fragancia natural, los árboles antigatos proporcionan una solución práctica y segura para hogares con felinos. La elección dependerá de tus prioridades y necesidades específicas. 3. Reseñas de los mejores árboles de Navidad antigatos del 2024. Llegamos a una de las partes más esperadas de nuestro vídeo, las reseñas de los mejores árboles de Navidad antigatos del 2024.
Hemos seleccionado los modelos más destacados del año, basándonos en su efectividad, diseño y relación calidad-precio. 1. Árbol antigatos Fireware 2024. Características. Material de metal resistente. Diseño de ramas espaciadas para dificultar el acceso. Base pesado para mayor estabilidad. Ventajas. Muy durable. Fácil de montar y desmontar. Diseño elegante y moderno. Contras. Precio más elevado. Menos opciones de decoración debido al diseño minimalista. 2. Árbol antigatos Power Seal Pro. Características. Fabricado en plástico reciclado. Tratamientos repelentes incorporados. Iluminación LED integrada. Ventajas. Material ecológico. Incluye iluminación, ahorrando en decoraciones adicionales. Igualable. Contras. Menos resistentes que los modelos de metal. Puede no ser tan efectivo para gatos muy persistentes. 3. Árbol antigatos Cat Safe Evergreen. Características. Estructura de madera y metal. Diseño de ramas anguladas para evitar que los gatos se poseen. Acabado natural que se integra bien en decoraciones tradicionales. Ventajas. Estética natural y atractiva. Material mixto para mayor durabilidad. Fácil de decorar. Contras. Requiere un poco más de mantenimiento. Precio medio alto. 4. Árbol antigatos Kitty Barrier Festive. Características. Diseño compacto e ideal para espacios pequeños. Material resistente al clima, apto para uso en interiores y exteriores. Fácil de montar sin herramientas. Ventajas. Perfecto para apartamentos y casas con espacio limitado. Versátil para diferentes entornos. Relación calidad-precio excelente. Contras. El tamaño más pequeño puede limitar la decoración. Menos opciones de personalización. 5. Árbol antigatos Furryware Deluxe. Características. Diseño robusto con múltiples capas. Incorporación de disuasores de movimiento. Incluir accesorios adicionales como pinchos de goma. Ventajas. Máxima efectividad para gatos muy activos. Incluye tecnologías avanzadas de disuasión. Alta durabilidad. Contras. Precio premium. Puede ser ruidoso debido a los disuasores de movimiento. Cada uno de estos árboles tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección dependerá de tus necesidades específicas y presupuesto. Asegúrate de considerar factores como el tamaño de tu espacio, la actitud de tus gatos y tus preferencias de decoración al tomar una decisión. 4. Cómo montar y decorar un árbol de Navidad antigatos en casa. Ahora, vamos a profundizar en cómo montar y decorar un árbol de Navidad antigatos en casa. Este proceso es sencillo si sigues algunos pasos clave para asegurar que tu árbol no solo se vea bien, sino que también sea efectivo para mantener a tus gatos alejados. Paso 1. Selección del lugar. Elige un lugar en tu hogar donde el árbol de Navidad antigatos tenga suficiente espacio para crecer, y no interfiera con el movimiento de tus gatos. Un rincón amplio o una sala principal suelen ser buenas opciones. Paso 2. Montaje del árbol. Desempaqueta todas las partes del árbol, y verifica que tengas todas las piezas necesarias. Siga las instrucciones del fabricante para ensamblar el árbol. Asegúrense de que todas las secciones estén bien conectadas para garantizar la estabilidad. Ajusta la base para que el árbol esté firme, y no se tambalee si un gato intenta acercarse. Paso 3. Decoración del árbol. Elige decoraciones seguras, opta por adornos que no sean fácilmente desmontables o que no representen un peligro para tus gatos. Usa materiales repelentes, incorpora elementos como cintas de doble cara o pinchos de goma en las ramas para disuadir a los gatos. Iluminación adecuada. Si tu árbol tiene iluminación integrada, asegúrate de que los cables estén bien gestionados para evitar enredos. Paso 4. Añadir disuasores. Coloca repelentes naturales. Puedes agregar cáscaras de cítricos o plantas como la lavanda alrededor del árbol. Usa dispositivos ultrasónicos. Si tu árbol antigatos viene con dispositivos electrónicos, colócalos estratégicamente para maximizar su efectividad. Paso 5. Mantenimiento y supervisión. Revisa periódicamente, asegúrate de que todas las decoraciones y disuasores estén en buen estado, y no representen un riesgo para tus gatos. Ajusta según sea necesario. Si observas que tus gatos están encontrando maneras de acercarse al árbol, considera añadir más repelentes o modificar la decoración.
Montar y decorar un árbol de Navidad antigatos no solo protege tu decoración, sino que también asegura la seguridad y bienestar de tus mascotas. Siguiendo estos pasos, podrás disfrutar de una Navidad hermosa y sin preocupaciones. 5. Tutorial DIY de creación de un árbol de Navidad antigatos casero, con materiales y herramientas necesarias. Para aquellos que disfrutan de los proyectos de bricolaje, tenemos algunas soluciones DIY, como crear tu propio árbol de Navidad antigatos. Crear tu propio árbol antigatos puede ser una opción económica y personalizado para tu hogar. Materiales necesarios. Estructura básica de árbol de Navidad, puede ser de metal o plástico. Pintura en colores neutros o repelentes. Cintas de doble cara. Pinchos de goma o plástico. Dispositivos ultrasónicos, opcional. Herramientas básicas, tijeras, pegamento fuerte, etc. Paso 1. Preparación de la estructura. Comienza con una estructura básica de árbol de Navidad. Si está utilizando una base de metal, asegúrense de que esté limpia y libre de óxido. Paso 2. Pintura y acabado. Pinta el árbol con colores que complementan tu decoración navideña pero que también actúa como repelente visual para tus gatos. Los colores brillantes o patrones específicos pueden disuadir a los gatos de acercarse. Paso 3. Añadir barreras físicas. Cintas de doble cara. Coloca tiras de cinta de doble cara alrededor de las ramas para que sean incómodos para tus gatos. Pinchos de goma. Distribuye pinchos de goma en las ramas principales. Estos no dañarán a tus gatos, pero harán que el árbol sea incómodo para trepar. Paso 4. Integrar dispositivos ultrasónicos. Si decides usar dispositivos ultrasónicos, colócalos en diferentes niveles del árbol. Estos dispositivos emiten sonidos que son molestos para los gatos pero imperceptibles para los humanos. Paso 5. Decoración final. Decora el árbol con adornos seguros, y asegúrate de que todos los elementos antigatos estén bien integrados. Evite decoraciones que puedan ser fácilmente desmontadas o ingeridas. Paso 6. Prueba y ajuste. Una vez que tu árbol DIY esté completo, observa cómo interactúan tus gatos con él. Ajusta las barreras o añade más elementos repelentes según sea necesario para asegurar su efectividad. Crear tu propio árbol de Navidad antigatos no solo te permite personalizarlos según tus preferencias, sino que también puede ser una actividad divertida y gratificante. Manos a la obra y disfruta de una Navidad segura y hermosa. 6. Consejos adicionales y mejores prácticas. Antes de concluir, queremos compartir algunos consejos adicionales y mejores prácticas para maximizar la efectividad de tu árbol de Navidad antigatos. 1. Supervisión constante. Aunque hayas tomado medidas para mantener a tus gatos alejados del árbol, es importante supervisarlos regularmente, especialmente durante las primeras semanas. 2. Recomendar positivo. Proporciona alternativas atractivas para tus gatos, como rascadores o árboles específicos para mascotas, para redirigir su atención lejos del árbol de Navidad.